Último programa del año. ¿Cómo se nota que había ganas de hacer ese último rugido, eh? Sí. Ahí hemos soltado todo lo de la cena de Nochebuena, ¿no? Yo, mira, de los años que menos he cenado, te voy a decir. Sí, y el 25 ni comí, ¿Cómo? como lo oyes. ¿No comiste ayer? No, porque tuve que trabajar de noche y me levanté un poco espeso. Ajá. Entonces no comí. Pero bueno, bien, guay. Bueno, vente como este se carga las navidades. O sea, es que esto no... menuda falsedad. Feliz falsedad a Que todos. que las Feliz navidades falsedad, se hundan amigas y amigas. tampoco sería una gran tragedia. Sería una alegría más que una tragedia. Nah, y alegría es la exagerado. gente todos los martes a las 6 de la tarde que Eso quiere sí- conectar eso sí con que es una Grupo alegría. Salvaje. ¿Y dónde estamos? En la Eguski Ratia, vuestra radio favorita en Iruña, la podéis escuchar en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña y Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os In the metéis morning. In the morning and in the night, porque también hay gente que lo ve de noche. Ujú. Y os metéis en la página, os hacéis eguskides, que por lo que vale una cerveza a la semana, el precio de una cerveza a la semana, os podéis hacer eguskides. Claro. Tenemos nuestro Facebook, que está muy guay, cosas muy interesantes. El Facebook está muy guay. Grupo Salvaje, colgamos cosas muy guays y los... Además somos puñeteros porque lo ponemos difícil para encontrar. Para que no cualquiera pueda entrar, sino solamente los que tengan muchas ganas Los y que se, sean lo, y se lo salvajes. ocurren. Está mucho más guay que el Twitter. No sé quién lleva el Twitter, pero... Habrá que darle un par de collejas viendo. un par de twitters en todo el morro, Vale. habrá que darle. no sé quién lleva Twitter, pero esto no Y me parece de recibo. solemos colgar el podcast del programa en vídeo, para Sí. el que no lo sepa todavía. Gracias al señor Cachán, las cosas Eso como es, son, ¿eh? Sí, claro. Hombre, hablamos de cine y si no vamos a poder tener una producción audiovisual a la altura, Eso pues... es, con perspectivas, con picados, con... Sí. Travelings, de todo. sí. Travelos, sí. Sí. Solamente- Plano secuencia, mucho plano Sí, sí. secuencia. Cada vez veo más efecto de postproducción, sí. Sí. Y mola, Ahí- mola sí. mogollón. Defecto, ha dicho defecto, Defecto. de No, postproducción. efectos, va poniendo, pues, de qué hablamos y cosas de esas. Nuestro Twitter, para que se levante, es salvaje-grupo. Podéis tuitear cosas. Sí, y decirnos cosas. Y nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Eguski.eus. Y desde Grupo Salvaje os queremos felicitar el año, Urte Berrión, feliz año, Happy New Year a todos los oyentes. Y feliz Navidad, que también estamos en ello. Eso tú, yo ya he dicho feliz falsedad y ya está. Felices fiestas, y ya está, punto. Y antes de empezar las series de la gente Pendergast, tengo que decir que la gente Pendergast nos está ganando de goleada. Cachán. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque me junto con gente, la gente me visita, me viene y me habla del programa, que les gusta mogollón, y que la mayoría son de Pendergast. ¡Ahí estamos! Ahí yo creo que hay pucherazo ahí, Bueno, De la gente Pendergast, muy bien. es lo que hay, es lo que hay. Hay Sí, gente sí. que No, hay trabajando gente nos con escucha criterio, muy con bien, criterio. gente Luego que... pucherazo, a soborno, a... Sí, no sé. Este Hay tío gente se le con ocurra- criterio en este mundo. Y Se gente le que ocurra no, por ahí pero dar bueno, hay de todo. Y que les gusta mucho el programa, que está muy bien. el de la Me semana alegro. pasada con David Zarratibel, que les gustó mogollón. Muy grande, que David. hablamos sobre el documental Converso. Muy grande. Muy bien, que os incitamos a que lo veáis, porque es un documental muy guapo. Y nada, eso es lo que quería decir. Hasta ¿Qué vamos luego, a hacer? me voy. Que se queda Hay Pendergast solo haciendo Hay gente que Que vota a no, Trump y que hay no. gente que es fan de Pendergast. ¿Qué Mira, vamos a hacer? de hecho voy a dar dos noticias que os van a gustar. ¿Sobre Pendergast? No, en general. No, porque ya que estamos de aniversarios, tenemos que deciros que hace 40 años de la muerte de Chaplin. Y Ah, además fue en amigo. un día de Navidad. Joder. Sí. Y tengo que deciros que lo que es la figura de Chaplin sigue estando bastante vigente hoy en día. Hay una oficina y un museo que gestiona sus derechos y todo desde el año 1918. Hombre, este Y- tío, perdóname un momento,
a las generaciones pequeñas tú le pones Chaplin y lo flipan. Y lo flipan. Y lo flipan. Exactamente. Es que es un humor universal, es universal. Pero es que fijaros, este año han otorgado más de 100 licencias a músicos de todo el mundo para que usen el discurso del dictador. Ahí va. Sí, sí. Y se han organizado un centenar de cine y conciertos con orquesta basados en Chaplin. Y actualmente se están escribiendo en Estados Unidos y en Europa 6 libros sobre él. De los poquísimos que supo dar el salto, ¿no? El cine mudo al cine sonoro. Sí, porque luego Buster Keaton se quedó en segundo plano, ¿no? Sí. Se quedó en una figura secundaria, ¿no? Ante una sombra, Chaplin, ¿no? lo que Eso fue. es, sí. Y Harold Lloyd, ¿no? ¿Quién era? Y Harold Lloyd, el Eso otro, es, sí. También, que se quedaron un poco... Y No, otro aniversario chulo que os va a gustar son 50 años del estreno del Graduado. Ah, amigo. Sí, Muy buena película. Con la música de Simon y Garfunkel. Muy buena película. Y con Carapan Hoffman. Cara Alf Hoffman. Pero en aquel Hacía entonces... muy bien de pardillo con esa jeta que tenía de... Pero en aquel entonces no tenía carapán, ¿no? Sí. Sí, era Sí, pardillico, ha tenido era siempre, pardillico, ha sí. tenido siempre. En cambio, mira, en la Era de... el José Sacristán americano. En cambio, en la de Cowboy Cara de de Medianoche hace un papelón. Haciendo de Rizzo ahí de un yonki. No, Y a mí ahí no me- tiene carapán, mira. Y a mí me gustaba también en Pequeño Gran Hombre, que hacía de ese mestizo entre dos mundos, ¿no? Entre... Yo es que soy muy de Hueste, ya lo sabéis. Sí, entre sí, el mundo sí. de los blancos y el de los indios. Muy buena también película. Que ya que vuestra sección de cine bizarro no la estáis tirando para adelante. No, hoy tenemos... Hoy hay bizarrismo, hay bizarrismo. Creo que de vez en cuando deberíamos también comentar los aniversarios y demás. Sí, que yo siempre suelo es- decir también y suelo poner mucho en Facebook Eso todos es. estos aniversarios. No sé quién lleva Facebook, pero lo suele poner. Yo, el señor Lobo, para que lo sepas ya. Tanto soy de Pendergast, soy de Pendergast. Estamos aquí envidiosos y celosos. Pendergast se lleva el premio y otros el currelo y el esfuerzo, currelete. para que veas. Bueno, deciros que no... ya creo que comenté la semana pasada, pero afirmar que Dark está renovada. La serie está alemana. Ah, sí. Renovadísima. Y Narcos ha presentado el teaser de lo que va a ser su siguiente temporada. ¿La quinta es ya? La cuarta temporada cuarta, perdón. va a ser en México. Oh. Y el actor principal va a ser Diego Luna, algo que me gusta también. Eso a Buen mí me actor. gusta, sí. Me gustan las dos cosas, que vaya a ser en México y que esté Diego Luna. Por supuesto, el actor principal del bigotillo, el que estaba en el resto de las temporadas, va a seguir. Y bueno, pues muchas ganas de verla. Veremos qué hacen, porque claro, Netflix ya tiene una serie de narcotraficantes en México, que es la del Chapo Guzmán, el Chapo. Sí. Ah, es Oye, verdad. ¿sabéis que son 65 episodios? La serie del Chapo Guzmán de 50 y pico minutos cada uno. Me cago en la ¿Y leche. qué problema hay? Hombre, problema no, pero vamos, estamos hablando de que, vamos, tiene más episodios que Juego de Tronos. Bueno. También lo tenía los Fraggle Rock y no pasa nada. También está la versión colombiana de Narcos, muy anterior a esta, que era El Patrón del Mal. Y esa no sé cuántos capítulos tiene, 200 o 300, una salvajada de episodios. Sí, Y estaba muy bien, ¿eh? Estaba para el presupuesto que tenían y la calidad de los actores y tal, la verdad que se lo curraron bastante los colombianos. ¿Y tú la del Chapo la estás viendo, Cachán? La del Chapo la estoy viendo, sí. Sí, ¿eh? ¿Te vas a cascar los 65 episodios? Los que hagan falta. De 1 hora cada uno, ¿eh? Ojo, Yo me he ¿eh? cascado cosas mucho más número de veces que esos 65. Yo también. En nueces con mi madre. Sí. Vale. Sí, lamentablemente mi cuñado la está viendo, lo cual... Lamentablemente. se convierte en... Un saludo al cuñado de Pendergast. un saludo desde aquí a mi cuñado, que sé que me está viendo. Nada, deciros que claro, pues... Pues ¿no ves esta? Pues yo pensaba que sabías de series. Pues, ¿sabes? Se convierte ahí en un momento tenso. Un saludo a todos los cuñados Sí, de estas sí, navidades. sí. Eso es. Seguro que vosotros también habréis podido disfrutar del efecto cuñado. Cuñaditos. Muy bien, bueno, tengo que deciros que he empezado a ver una serie que le gusta a Cachán. Atención. Sí. Eso quiere decir que ya la he visto yo. La has visto y te ha gustado, que es Godless. Sí. Claro. Ya hemos hablado, bueno, comentó un poco, lo que pasa es que Cachán, como dice las cosas así como las dice, bueno, deciros que es una serie Dice las cosas como las dice y luego me acusan de hacer spoilers. Alucina. No, es que y luego vienen y me acusan de encima no de que haber la- hablado suficiente de la serie. A ver, deciros, la serie es Godless, está basada en el año 1884, en Nuevo México, un pueblo en el que ha habido un accidente en la mina, los 80 y pico maridos de las mujeres del pueblo estaban en la mina. Redundante, esto ya está hablado. aquí Vale, en este el tema es el siguiente. Estaba dirigida por Steven Soderbergh, no dijiste quién fue el guionista, que es Scott Frank, que es el guionista de Minority Report.
lo cual le da bastante caché a la serie, y tampoco dijiste nada de los actores principales. Por un lado hablé de Jeff Daniels, no en la ocasión en la sin que más, ya la había visto, sino antes de verla. Pero tú hablas del que conoces, y no hablaste de Hombre, Michelle. del que me choca, porque yo lo conozco por otros papeles donde, vamos, radicalmente diferentes al que interpreta aquí, ¿no? Y tenía mucha curiosidad por ver cómo se desempeñaba en este tipo de trabajos, ¿no? Tan dramáticos y donde hace de un asesino psicópata totalmente ido de la olla. Claro, lo recuerdas luego en Dos tontos muy tontos y choca mucho. Acojona. Tiene escenas en el primer episodio, que es el que, lo hace muy bien. Que es el que he visto yo, y tiene escenas que realmente acojona. Un tema de un brazo y tal, y asusta. Pero también sale Michelle Dockery. ¿Ese día? ¿Es para ver ese día. Sí, Sale Michelle Dockery, que es la chica que hemos visto en Good Behavior. Ya sabéis que me gusta particularmente esta serie, me gusta ella. Y también sale Scott McNairy, que igual no te suena, es el sheriff, el que tiene así medio bigote. El sheriff es uno de los actores de la grandísima Halt and Catch Fire. La serie está sobre la historia de la informática y demás, y cómo se crean los ordenadores compatibles. Y bueno, pues una serie magnífica. Y este actor actuaba en esa serie, que sí ya terminó, y muy buen actor. Bueno, tengo que decirte, Cachán, que me gusta mucho. Básicamente por lo que tú recomendaste aquí, básicamente por lo que he leído de ella. Luego he visto que ha sido nominada en varios sitios. ¡Vamos, Cachán! Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, entonces tenemos que dar a veces una dosis de autoestima. Sí. No, yo la dosis de autoestima me la doy a solas, y de noche, eso sí que me la doy de noche. Empiezas a verla y te das cuenta de que es una serie que tiene calidad, ¿eh? Se le nota la calidad por todos lados. Está muy bien hecha y bueno, totalmente recomendable. Ya la recomiendo, Cachán, y yo también la recomiendo ahora, y la voy a seguir viendo. Un 7,7 en la Logopedia, nada más y nada. Que no sería recomendada, sino re-recomendada. Re-recomendada. Sí. Voy a recomendar una serie. Vale. Para que veáis. Diga usted. De Netflix. ¿De Netflix? The Toys That Made Us. ¿De qué va esa? Los juguetes que nos hicieron. Es una serie que hay varios episodios. No la he visto, me la han Ajá. recomendado a mí también. O sea, que yo la digo desde... Vale. Desde la y es una prevención. serie de los fabricantes de juguetes, cómo cuentan el auge que tuvo y la caída de millones de juguetes. Pues, por ejemplo, creo que hay una de ellas es sobre Barbie, otra es sobre los Hyperman o Madelman, otra es sobre los He-Man, creo que es, los Masters del Universo. Ajá. Y hasta ahí He-Man, os que puedo contamos decir. aquí una vez, ¿no? Que nacen a raíz de Conan, ¿no? de Conan. Era el Quisieron hacer un Conan el muñeco rubio. desechado, ¿no? De Conan. Sí, una historia muy curiosa. Pues no sé si lo sabéis, pero Toys R Us ha ido totalmente a la quiebra. En Estados Unidos está a punto de cerrar todos sus... Pues esta serie de todos sus Netflix os locales. la recomiendo. Me la recomendó el otro día el Doctor Punko, que desde aquí le saludo. Y son duración de 50 minutos y son unos pequeños documentales sobre estos juguetes. Que os Vale. los recomiendo, de Aquí Netflix. estoy viendo, por ejemplo, el primer episodio fue dedicado a los Masters del Universo. Eso es. Qué bueno. Le han dado un 9-0 en la logopedia. El segundo va a estar dedicado a Lego. Eso es. Y creo que hay Barbie y alguno más. El Madelman o Hyperman creo que son y... Tienen buena pinta, la verdad. Muy interesante. En estas fechas de juguetes. Muy interesante. Bueno, tengo que deciros que después de la semana pasada, en el que tuve un momento bastante trágico pensando que El Exorcista la habían cancelado, tengo que deciros, no, tengo que tranquilizar a nuestra audiencia y decir que no está cancelada. Oh. No, aún. No está cancelada aún. El oso de la cancelación está ahí, ¿eh? Ojo, Yo creo que en vez de... Vamos a cambiar. Ya no va a ser el oso de la cancelación, va a ser el Pendergast de la cancelación. Porque todo lo que ve... El péndulo de la cancelación. Últimamente todo lo que ve... Todo lo que ves acaba machacado. No, pues tengo que deciros que el oso está ahí, la está vigilando estrechamente, pero oficialmente no está cancelada. Yo esta mañana, muy prontico a la mañana, me he visto el último episodio de esta segunda temporada. Muy bueno, muy buen episodio y ha terminado muy bien. Siempre con ese final abierto, que ya sabéis, estas cosas de exorcismos siempre terminan... Abiertos. O sea, parece que te has cargado al bicho, pero siempre está el bicho. Siempre hay algo por ahí, Siempre ¿no? hay otro bicho. Y eso está bien y mola mucho. Bueno, he comenzado otra serie que se llama Alias Grace. No sé si alguna vez os he hablado de ella. Está basada en la novela de Margaret Atwood. Y Margaret Atwood se ha hecho famosa últimamente porque, bueno, ya era una escritora conocida, Sí. pero es la que hizo el cuento de la criada, de Handmaid's Tale. Bueno, pues también tiene esta serie que se llama Alias Grace, que es la historia de una chica a principios de siglo que ayudó a un tío a cometer un asesinato, sin más, pero creo que abrió una portezuela o hizo algo. Bueno, el tema es que le cayó la de Dios, la condenaron y 15 años después, cuando ya es una mujer, porque creo que fue con 13 años o 14, tú fíjate, por supuesto la juzgaron como adulta. Pues es súper famosa en Inglaterra, es una de las asesinas y la tienen como una asesina célebre en Inglaterra. Bueno, pues ¿Hace bolos? Hay un psicólogo, pues casi hay un psicólogo que va a verla
para analizar si está bien para poder salir, ¿no? Y es una historia de maltrato, es una historia bastante actual, ¿sabes? Y la verdad es que me ha gustado mucho este primer episodio y la voy a continuar viendo casi seguro. Mira un momento, la serie esta de Toys That Made Us, ¿Sí? Barbie, Lego, Hello Kitty, Master of Universe, Star Trek, Transformer y He-Man. Son los episodios, yo creo que usted verá el de Hello Kitty, ¿no? Sí, posiblemente. No, pero de todos modos, no, pero ojo con esto, que aunque puede parecer que tiene buena pinta, habrá que ver cómo está hecho. Porque si está divertido, puede estar bien, si no puede ser un 7 le dan a la logopedia por ahora. Y tú has dicho que un 9 con algo, ¿no? O sea, bueno, sí. Tiene buena pinta. Habrá que darle una oportunidad, ¿no? Mejor que al... Eso sí. Una serie que yo recomendé aquí, que a Pendergast le ha gustado, y una serie que recomendó Pendergast aquí y que a mí no me ha gustado. Que es la que he visto esta semana. ¿Qué está diciendo este tío? Que ha sido Manhunt una bomber. ¿No te He ha visto gustado? 4 capítulos ¿No te ha gustado? y me ha aburrido soberanamente, la verdad. Pero- A ver, yo reconozco que... Impresionante. Para empezar, la temática a mí... pues, ¿Cómo la se verdad llamaba, es que- man? Manhunt, una bomber. Manhunt, una bomber. Yo reconozco que a mí, para empezar, pues la temática... pues no me atrae nada. O sea, me atraería si nos contaran la historia de una bomber desde el principio y siguieran a ese personaje. Pero lo que hacen es seguir al investigador, más que al investigador, a un personaje que intenta extraerle información a él, ¿no? Una vez que lo tienen detenido. Y todos estos procedimientos deductivos y tal, y no sé cuántos episodios girando alrededor de eso, de intentar sacarle al prisionero, pues a mí la verdad es que no me llaman nada. Y luego todos esos tiras y aflojas que tiene esta persona, este investigador, con sus superiores que le intentan hacer continuamente el boicot, pues me suenan súper artificiales y vamos, no sé, no me ha traído nada. Ni me ha interesado la historia, ni he sentido necesidad de seguir viéndola, así que yo la dejo en el 4.º episodio. Hombre. Reconozco que está muy bien hecho, las actuaciones, está todo muy currado, pero no sé si es por la temática o por qué, pero a mí la verdad, pues ahí la dejo aparcado. En la logopedia le dan un 7,5 y estoy empezando a pensar que la logopedia puede estar sobrevalorada. No lo sé, ¿eh? Intentaremos ahora... Es una serie buenísima, lo que pasa es que, claro, pues como tiene cierto nivel de abstracción, tiene... Es muy de abogados, casi. Es casi de abogados. Ya estamos hilando bien, fínico ahí. Entonces, pues bueno, yo comprendo que personas como Cachán no le puede llegar a gustar. Bueno, pero estoy convencido que la serie de la que voy a hablaros ahora, que es una serie de la que solamente tenemos un teaser es sin más unas imágenes relacionadas con la serie, no llega a ser un tráiler. Unos toquecitos para que no... Eso, es que sepamos un poco algo. De hecho, solamente es una mujer viendo... O sea, es un tráiler sin spoilers, porque últimamente todos los trailers son Efectivamente. spoilers de principio a fin. Exactamente. Efectivamente, es sin más una mujer viendo una mancha de sangre gigantesca en la nieve. Atención. Y ya está. Y detrás hay una especie de río y detrás una ciudad. ¿Fargo? Algo ha pasado ahí y esta chica, bueno, pues lo que ha pasado ahí, y por eso digo que le gustará a Cachán, que le gusta este tipo de temas sociales y demás. La serie se llama Seven Seconds, viene de la mano de los que hicieron The Killing, que ya fue una muy buena serie, no sé si le llegasteis a ver. The Killing. No sé No. en castellano cómo se llama. The eso. Killing. Pues no lo ha visto. Vale, bueno, pues Seven Seconds pues habla de problemas raciales, ¿no? Entre los policías de la ciudad. El póster de la serie es una mancha de sangre en la Eso nieve es. con la mujer y de fondo la Estatua de la Libertad. Eso es. Ujú. Bueno, pues algo ha pasado en Jersey City y bueno, pues ha habido un ¿Por qué conflicto. todo pasa en Jersey City? Bueno, pues hay La ciudad del Jersey. Es que los Es Jersey que- son muy se- conflictivos. se ve que es una zona Joder, conflictiva. tío. Bueno, pues ha debido haber algunos problemas entre las fuerzas del orden y la gente que vive allí y bueno, pues alguien ha salido mal y hay una fiscal negra que le encargan, por supuesto la víctima es negra y el policía pues más blanco imposible. Luego os hablaré de una película sobre conflictos raciales que me vi precisamente ayer. Y eso sí que son conflictos raciales. Muy buena, muy buena. Y para terminar, sin más deciros, una serie producida por el productor de Luther, que Luther es una serie británica que ya sabéis de las que a mí me gustan, con Idris Elba. Idris Elba, ¿sabéis quién es, no? Últimamente están en Sí, todas sí, partes. el Rico- Sí, el mira, actor de moda. Sí, es el actor de moda, pero bueno... A mí estos actores que los explotan tanto, tío, no me mola. El tío es muy O sea, bueno. yo no digo que no sea malo el tío. No, el tío pero- es muy bueno, pero hace tal variedad de papeles que a algunos no le cuadran. O sea, yo Ya. estoy muy enfadado, sigo lo muy de la enfadado torre- con la lo de Torre la Oscura. torre. Con la ¿no? Torre La Oscura. Torre Oscura. Bueno, deciros que este tío se hizo famoso con esta serie de Luther, que es ese policía de muy mala hostia, muy malos modos, muy mal todo, y
Bueno. ¿Cómo era la serie también de un negro que tenía un pistolón Magnum? No, Que también tenía muy mala hostia. era en Chicago y era como secundario, porque el actor principal era un detective. Sí, y este era el colega que iba siempre con un pistolón. Sí, él se llamaba Hawk, una perilla, ¿no? El personaje, Hawk, como halcón. Pero no me acuerdo ahora, era en Boston, me parece, ¿no? La serie. Era detective, sí. Bueno, mientras os pensáis eso, os voy a decir que la serie se llama Hard Sun, está situada en un Londres preapocalíptico, es decir, algo va a pasar. Espere, si esto es lo pero diferente. El pre y el post me da igual. No, es que algo va a pasar. Es que todo va a ser apocalíptico hay ya. un par de policías que tienen que evitarlo. Uno de los policías es Jim Sturges. Es un actor que a mí particularmente me gusta mucho después de la película Across the Universe. Ese musical que es muy bueno. ¿No? Eso es. Spencer, detective privado. 6 de enero. Spencer, eso es. Spencer, detective privado, sí señor. Una serie que recomendamos. Muy bien. Pues el 6 de enero tendremos Hard Sun. Yo la veré, por supuesto, y os vendré aquí a deciros qué tal está. Vale, y luego la cancelarán y te insultaremos. No la cancelarán. Pues yo abandono una Bomber, pero sí que voy a coger una de las series de las que ha hablado Pendergas aquí, que es Gunpowder. Ah, sí. Que me he visto el tráiler y tiene una pintaza alucinante. Y ya están ahí disponibles los primeros capítulos para ver. Como que son 4, creo. ¿Son 4 únicamente? Sí. Bueno, pues 2 de ellos están ya doblados. Es una miniserie. 3 episodios. Y he visto... miniserie de 3 episodios. El diseño de producción es apabullante, el tráiler es muy bueno y a mí yo creo que me va a gustar. HBO, ¿eh? Sí. Yo creo que va a estar muy bien. Sí, pero ojo que sale Jon Snow. Y tiene la misma cara que la misma cara. Problema. Pero por lo que he visto en el tráiler, no sé si va a ser el protagonista, ¿eh? No lo es. Yo creo que sí. No, él no es. Él no es Guy Hawkes. Liv Tyler. Liv Tyler también sale, digo. Liv Tyler suma puntos. Suma puntos. Esta chica está teniendo una madurez bastante interesante interpretativamente hablando. Importante matizarlo. Hombre, claro. ¿Más cositas de series? No, ya estamos. Ya está. Empezamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, señor Lobo? Pues de nada. Ah, vale. Vamos a hacer un popurrí de todas estas películas que hemos visto los 3 en el 2017. Vamos a hablar también sobre los Globos de Oro y los Critics' ¿Te refieres a los Critics' Choice? Vale. Esos, los A Choice. Pendergas se ha empeñado en hablar de premios de estos que conceden los americanos. Nosotros, como no somos de premios, la verdad, pero bueno. Hombre, ya de hecho denostamos lo que se supone que son los mayores premios a nivel mundial, que son los Oscar. Pues ya luego todos estos, aunque dicho sea de paso, últimamente los Globos de Oro están cogiendo mayor prestigio que los Oscar, ¿no? Precisamente por los fraudes, ¿no? Que se cometen ahí en. Y porque no los tienen Oscar. esa mierda de fashion, ¿no? Que llevan los Oscars. Que al final es más importante la pasarela que los También. premios. ¿Quiénes eligen las películas estas para los... Ni idea. ¿De los Globos de Oro? Ni idea. Globo de Oro. Ni idea. De los Critics' Choice son los críticos norteamericanos. A los norteamericanos. Ya decía, porque a nosotros no nos han llamado ni nos han pedido la opinión. No. Estamos indignados por eso, sí. Bueno, eso es de usted. Evidentemente. Yo sí. Yo como es que deniego de los premios, me da igual que no me llamen. Hombre, a ver, a mí si me preguntan quién se merece un premio que se llama los Globos de Oro, yo se los concedería sin duda a Pamela Anderson. ¿Ha ganado alguna vez Pamela Anderson los Globos de Oro? Yo cuando hemos cuando hablamos para preparar este programa, yo preparaba la película Huevos de Oro pensando que íbamos a hablar de esa. Te lo sabes todo sobre Huevos de Oro. No me lo he preparado tampoco. Bueno, pues entonces, ¿qué queréis? ¿Hablamos un poco sobre los Globos de Oro? ¿Os apetece? Eso acaba de salir ahora las nominaciones, ¿no? Esta misma semana. Sí, esta semana pasada o así. Pero vamos, lo típico, o sea, el problema es que aún no hemos visto muchas de las películas que está aquí. Casi ninguna, porque La forma del agua, ni idea. Es la película del... Algunas no se han estrenado ni en Estados Unidos. ¿Pero qué? ¿Esto es La La Land y todo este rollo? No, La La Land no está. No, La La Land fue el año pasado. Pues yo estoy el año pasado. Joder, Globos de Oro 2018. Ah, no, 2017. Vale. No, tú estás en el año pasado. Sí, de hecho, hay una que es algo sobre dinero... Bueno, no me acuerdo cómo es el título, que la han terminado de montar hace 5 días, con lo cual todos estos que han elegido, la han seleccionado para alguno de estos apartados, lo único que han visto han sido pequeñas partes que les han enviado los productores, antes incluso de tenerla montada. Joder, ¿y lo nominan por eso? Ya, ves que eso es lo malo. Pues ya ves, es como si es un tráiler y dices... Joder, tío. Yo he visto algunos tráilers que te dejan babeando y luego ves la película y dices, vaya truño asqueroso. Hay una que, mira, a mí me gustará ver, me gusta ver, quiero verla, perdón. ¿Cómo es? 3 anuncios en las afueras. 3 anuncios en las afueras, ¿y eso de quién es? Pues de Martin McDonagh, que es el director. Espera un momento.
¿Pero la quieres ver por algo en concreto? Porque bebí, ¿Te joder, llaman las afueras o...? sale Frances McDermott, sale Woody Harrelson y tiene una pintaza, es una comedia negra sobre racismo en Estados Unidos y tiene una pintaza, ha estado mira, Festival de Venecia, Mejor Guión, los Globos de Oro, 6 nominaciones, Festival de Toronto, en el de Donosti, Premio del Público, y le dan un 8 en la logopedia. Tiene una pinta muy buena, una película americana de Martin McDonagh. Bueno, pues esa película va a competir con Dunkirk. No me gustó, la vi el otro día, ¿La vio usted? Sí, he visto por fin. Ya hemos visto los tres. He visto Dunkirk y lo que dijimos nosotros Es que no se escucho a veces. Nos pegamos 20 minutos aquí poniéndolo a caldo. ¿Para qué? Madre mía, madre mía. No. Sí que a mí me gustó a medias, Ahí... O sea, que no digo que no sea mala la película, pero la película es buena, para que sea pero un no es película, extraordinaria. como lo está diciendo la gente, le faltan muchas cosas. Muchas cosas. No. Yo disfruto. La película la ves en el cine y el sonido, la imagen, todo es A mí me parece un poco pretenciosa. No, un poco no, es pretenciosa, la mires por donde lo mires. Sí. Pero ahí no está el fallo de esta película, pienso yo. El fallo está en otras cosas, está en la fantasmada de los aviadores, de la parte de los aviadores. Está pues en que no tienen la sensación real de estar dentro de una batalla. Del agobio que joder, parece un día de playa, ¿no? Esto, en vez de una batalla, ¿no? No sé, hay cosas que cojean mucho. El final ese tan pasteloso que dices, joder, ya vale, ¿no? O sea... Sí, muy americano, sí. ¿De dónde venís? No, americano, a pesar de que era británico, completamente británica esta película. Sí, pero parece que copian el tipo de final que le gusta a los americanos, Sí, ¿no? muy patriot, ¿no? Muy... Sí. Pues mira, yo de las que más tengo ganas de ver de estas nominadas a Mejor Película es la de La Forma del Agua, precisamente, la película de Guillermo del Toro. Esta es la que más nominaciones ha recibido, ¿no? Sí, es la historia de una especie de un bichillo que vive, o sea, una especie de bichillo acuático, es una forma diferente de vida, el análisis que hacen del bicho y tal, a mí me gusta mucho, además es que me gusta Guillermo del Toro y el cine que hace. A mí, a veces, quiero decir, es un poco irregular este director. El tío es muy bueno, Es muy bueno. Y luego me gusta también ese punto friki que tiene siempre. Sí. ¿No? Y cómo también huye mucho del ordenador y recurre para los efectos especiales pues a los trucos clásicos, ¿no? Mucho muñequito de látex y mucha historia de esta. Y le tengo cierto cariño, pero también prevención porque algunas películas de él, pues al final han resultado un poco fallidas. Fíjate que tiene las más desconocidas de él son muy interesantes, ¿no? Esa trilogía que hizo sobre la Guerra Civil, por ejemplo, que culminó con el laberinto del fauno, pero tiene otras dos antes que también estaban muy bien hechas. No me acuerdo. Pues a ver, me tengo que hacer memoria yo también, No te creas tú que me acuerdo ya los voy completamente. A buscar. Mira, yo una película que quiero buscar que quiero ver del 2017 que no la he visto todavía es Detroit. De Catherine Bigelow y trata sobre unos disturbios raciales que hubo en la ciudad de Detroit en el verano, en julio del 67 y que la policía hizo una redada en un bar nocturno sin licencia y acabó convirtiéndose en una de las mayores revueltas más violentas en Estados Unidos. Y la gente que la ha visto me ha recomendado que el cine Catherine Bigelow muy buena. El cine Catherine Bigelow es bueno. Esta mujer siempre hace cosas además bastante comprometidas y es interesante. Bueno, comprometida, no sé, le llamaban body, pues buscar ahí algo compromiso, pero era muy divertida, estaba muy bien hecha y era muy divertida. Tiene mensaje por detrás esa película, No te pongas careta de presidente. Ahí inventaron el bodyboard. Bueno, usted ha encontrado lo que estaba buscando, señor Cachán. Sí, la trilogía, ¿no? Que hemos dicho del cine. El Espinazo del Diablo era otra de las películas y la otra era 3993, que esta yo no la he visto, no sé realmente ni si habría terminado de rodarla esta. Vamos a verlo. Pero la del Espinazo del Diablo a mí me sorprendió, porque claro, dices, una película sobre la guerra civil española, no sé qué, te esperas nuevamente el mismo coñazo, ¿no? Yeah. Y a mí me sorprendió mucho, porque yo en aquel entonces todavía no conocía a Guillermo del Toro y, ostras, la verdad que es una película muy buena, Mira, yo otra película que estamos viendo aquí que está en los Globos de Oro es de Florida Project,
que está nominado Willem Dafoe como protagonista, y tiene buena pinta, la verdad. Y además sale la palabra Cannes por aquí, premier en el Festival de Cannes, y ya yo igual me la veré. Como os digo, es de Sam Baker, de Florida Project, y es sobre una niña de 6 años y sus amigos que pasan un verano lleno de aventuras en un motel alrededor de pues sus padres están pasando una crisis económica, ¿no?, muy grande, como en Estados Unidos, y todas las aventurillas de los críos estos, y es una película de cine independiente, además. La que parece la más gafapasta de todas es la de esta de Call Me by Your Name, Llámame por tu nombre, que he visto el cartel y solamente el cartel me aburre verla. No tengo ninguna gana de verla. Y también me resulta mogollón de chocante encontrar en mejor película comedia musical la de Déjame salir. A mí me ha dejado flipado eso. Es que está en comedia o musical. Hay dos apartados a película, salir es a la de... mejor película dramática, ¿vale?, y a la mejor película o musical o comedia. Y en comedia o musical han metido a Déjame salir, que es una película de intriga y como mucho de terror. Y el año pasado no metieron la de... Joder, el del caso de Bond, ¿cómo se llama este? El caso de Bond, el actor, Sí, de Matt Damon. ¿No metieron la del Matt Damon que está en la... Ay, es Alzheimer. Joder, chico. La de Matt Damon que se va en una nave espacial y lo tienen que rescatar. Sí, la de Marte. El marciano. El marciano. Pues esa la metieron también en mejor comedia. Sí, el marciano la metieron en comedia. Sí, lo hablamos aquí, me acuerdo. Sí. Igual la comedia está en la clasificación que han hecho, ¿no? No, pero vosotros hablasteis que el libro... Igual sí que tenía el toque más cómico que la película. El libro sí que es verdad, es cierto que el libro tenía puntos cómicos bastante interesantes. Tengo memoria de vez en cuando. Bastante interesantes. Aquí lo que valoran es la película, ¿no? Ya, el libro en el que está basado. Déjame salir, que nos habla de un chaval de color que se ha hecho una novia blanca y le lleva un fin de semana a visitar a sus padres que viven apartados en un pueblo allá del profundo Estados Unidos. Y el tío va con prevenciones, ¿no? ¿Cómo me recibirán? Va un poco como Sidney Poitier en Adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Dice, joder, pues a ver... Su novia le asegura que no, que sus padres que son muy abiertos, que no tienen ningún problema con la raza y tal, pero ella no les ha avisado que su novio es negro. Entonces llegan allí y efectivamente le reciben muy bien, le reciben cojonudamente, pero el tío empieza a ver cosas muy raras, unos comportamientos súper extraños, tanto en sus anfitriones como en el resto de la gente que vive allá en ese pueblo. Sí, es memorable cuando se encuentra con una de las criadoras negras, sí. Es memorable la actuación de esa chica, es esa especie de miedo contenido, se nota en la mirada que tiene miedo, pero no puede decirlo. Me parece fantástico esa escena. Entonces nosotros sabemos que ahí hay algo oculto y el protagonista también empieza a sospechar que hay algo raro, pero no sabemos lo que. Realmente a él no le hacen nada, no le agreden, ni le insultan, ni es más, le tratan estupendísimamente bien. Pero hay cosas súper extrañas, súper raras que nos hacen intuir que ahí debajo hay una cosa muy chunga. Algo raro, ¿no? Y la película en sí no está mal, pero es una película de serie B que tampoco tiene mayor trascendencia. Yo estoy alucinando porque se está llevando mogollón Muchos de premios. Sí, muchísimos. O sea, la han adoptado todos los críticos y todos los concursos de este tipo. Y se está arrasando con premios y con cosas que sí, la peli está bien, se puede ver, pero vamos, que tampoco es una gran película ni mucho menos. Yo alucino, si esto es de lo mejor del 2017, vaya mierda de año. Sí, el año bastante cinematográficamente. Justo, sí. Y esperar en los Oscar. Esperar los Oscar, ya verás. A ver lo que sale nominado ahí. Madre de Dios. Y luego ya sabéis que los Globos de Oro tienen la parte de lo que son películas y también tienen la parte de series. Ajá, y en series no hay ninguna sorpresa. Pues tenemos Juego de Tronos, por supuesto, tenemos The Handmaid's Tale, que me alegra mucho que esté nominada a la mejor serie. Tenemos Stranger Things, también no era de sospechar. Tenemos This Is Us, que es una de las series que yo siempre recomiendo en Grupo Salvaje, una de las mejores series. Y luego tenemos The Crown, La Corona, que yo precisamente no la he visto, pero... Hablaste de ella, ¿no? Aquí también. No, The Crown no sé si... Sí, que dije yo, ¿el cuervo de Crown? No, The Crown. Sí. Yo tengo una memoria ahora mismo de logo que... Es muy buena serie. De hecho, se la he recomendado a mi madre. Y es ella la que está viendo The Crown por mí. Y me va diciendo si le gusta o no. Si es serie que sí o serie que no. No, es una serie que sí. Evidentemente es una de las buenas series. Pero os dais cuenta que de las 5 series nominadas, 4 son series que el señor Pendergast ha recomendado aquí en Grupo Salvaje. Yo lo que me doy cuenta... Que lo sepáis. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que la gente es de Pendergast porque es que no calla. Si es que no deja hablar a los demás. Es que es normal. Ahora dice, las series que he recomendado están aquí. Las canceladas también las ha recomendado él. Bueno, y las que están ahí en el limbo que ni sí ni no también. Entonces al final ha recomendado acierta todo. Sí o sí. Claro. Madre Y mía. por ejemplo, el mejor actor,
tenemos a Jason Bateman por Ozark. ¿Os acordáis de la serie esta de Ozark, del tío Sí, que se va con su familia huyendo de la mafia? Esa es una muy buena serie para ver, señor Cachán. Y usted, esa Sí. no me ha hecho ni puñetero caso. Pero si yo la vi antes que tú. Ah, vale. Está nominado El Negro de This Is Us, buenísimo. Está nominado Freddie Highmore. Es el chico que hizo de Bates Motel. No lo nominaron ninguna vez por Bates Motel y ahora ha hecho esta serie que os comenté de Good Doctor, que sigue haciendo la misma cara de flipao y la misma cara de psicópata. Pues aquí la han nominado. Por supuesto han nominado a Bob Odenkirk, que es el actor de Better Call Saul. Buenísimo. El abogado, ¿no? Es bueno. Saúl, ¿no? Saúl. Y luego uno que no os gusta a vosotros, que es Liv Schreiber, el Ray. Es que yo no caigo quién es. Yo no sé quién es Liv. ¿No sabéis si quién me es ha Liv gustado, ¿no? Porque no Schreiber? caigo. Sí, hombre. ¿Cómo se escribe? Pues Liv Schreiber. Aquí le ha puesto el señor Ah, Cachán. sí. El No que os hacía gusta. de malo con Lobezno en ¿cuál era? En la primera película de Sí, Lobezno. una de las de Lobezno. Sí, hacía también... ¡Oh! Cabezabuque. hacía- No me gusta Cabezabuque este, tío. No me cae bien. No. No, sí. a mí no me disgusta. A mí no. A ver. Sin embargo, tengo que deciros que 50 añazos tiene ya, joder. en comedia y musical yo no tengo los mismos gustos que la academia, ¿eh? Era expareja de Noemi Watts, este tío. De Naomi. Sí. Respeto, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, Ojo, ¿eh? Que me no- sopla este tío. Vale. Bueno, pues de las mejores series está Blackish, que no la he visto. Blackish, cuando tú pones el sufijo ish en una palabra yankee, viene a ser una especie de... Es como si dijeras, una especie de... Si dices Blackish, es especie de negro. No es negro, es como si fuera una especie de negro. Bueno, pues así es como se llama la serie. Nunca me ha gustado y no... El maravilloso Mr. Maisel, que tampoco la he visto. Esta serie es desde 2014. La Buah, es que le maravillosa, dan un ¿no? 4,8 a tú. Nada. Esto es una mierda. Master of None es una serie muy sobrevalorada sobre un indio que salía en Parks and Recreation y nada, muy mal. Smilf tampoco la he visto y Will and Grace tampoco. O sea que de las 5 nominadas a Mejor Comedia no he visto ninguna. Pero Qué Willy vergüenza, Grace, esa Pedro. ya es antigua, ¿no? ¿Cuál? Willy Grace, esa ya es Will and antigua, Grace, ¿no? sí, hombre. Tiene Sí, bastantes y años. Master of None es de los 2015 también. Sí, van para la segunda tercera No se ha visto, temporada. pero bueno, ¿dónde está aquí la No, profesionalidad de Pendergast? No. Madre Es que mía. la comedia Le es muy- cedemos casi en exclusiva No. todo el apartado de series y luego viene y nos dice que no ha visto nada. pero La bueno, comedia es ¿esto muy qué complicada, ¿eh? Es muy complicada. Porque hay muchísima comedia y el tema del humor es muy difícil, ¿eh? Bueno, y otra cosa que flipaba, aparte del déjame salir ahí en la categoría de comedia o musical, es que esto no tiene ni pin ni cabeza, es que mejor miniserie han metido a Fargo. Y digo yo, llevan 3 temporadas, ¿dónde está la miniserie ahí? No, es miniserie. Y esta tercera ha bajado bastante, ¿eh? En comparación. no, pero no está mal. No está mal, no está digo mal. que no esté mal, pero en comparación de las dos Es primeras. que las otras baja, tenían ¿eh? un nivelón, Claro. ostras, A ver, que sí, síguelo. sí. Se refiere a miniserie a todas las temporadas que son menos de 13 o 14 episodios por temporada. O sea que si tenemos 25 temporadas de Fargo, seguirá siendo una miniserie. Eso es. Y entrarán en miniserie porque son 10 episodios. Qué Igual que vergüenza. Big Little Lies. Tengo aquí que deciros que Big Little Lies aquí la recomendé y está nominada. Ah, claro. The Sinner es una de las últimas entradas en el blog de Ea Pendergast que os recomiendo encarecidamente. Es un blog. La propaganda aquí, venga. Bueno, pues The Sinner, también además la recomiendo aquí bastantes veces. También hablamos de Feud. Ah, ¿te acuerdas sí, de- Feud, buenísima serie. Pero tú la acabaste de ver. Sí, entera. Ah, sí, ¿te gustó? Sí, sí. ¿Merece la pena todos los episodios? Efectivamente. Bueno, pues se puede ver. Una serie, si se ve entera, no a cachicos. pero No, yo veo, a veces veo cachicos. Oye, a veces veo el piloto de una serie y uy, qué serie más buena. Y luego resulta Yo no que- veo el piloto, yo la que no. veo entera y ya está. Es que... qué poca chicha. He visto también que está nominado como mejor actor Gary Oldman por Las horas más oscuras. Nos gusta aquí Gary Oldman. Darkest Hour. Yo lo que me fijo es, bueno, igual no tanto en el tema de actores. Bueno, estamos ya con las películas, ¿no? Ya hemos dejado las series. Sí, no, ha sido por Sí, lo visto. Aquí se Vamos y pega volvemos un unos poco. saltos aquí, vamos. El hombre. señor, Mira, Lobo, el señor Lobo es que no tiene criterio. Otra... Aquí es que... Yo lo que sí que me fijo es que, joder, que no hay caras nuevas. No. Te quiero decir, ves a los nominados, a mejor actor, mejor actriz. Mira,
Mejor actor de miniserie: Robert De Niro, Jude Law, Kilman Lackland, Ewan McGregor y Geoffrey Rush. O sea, unos jovencitos recién salidos. Exactamente. Y al final, hostia, esto da que pensar, ¿eh? O bien hay un enchufismo muy bestia dentro de todos estos premios, que siempre están los mismos. O es que es una mierda lo demás. O bien lo que viene detrás da miedito porque no hay relevo generacional. No sé cuál de las dos cosas será o si es una mezcla de No, las lo que dos. pasa es que también has dicho los actores de miniserie. Las miniseries Sí, pero bueno, sí que es verdad que están confiando un poco más en actores más mayorcicos. Mira la mejor actriz. Jessie Bale, Nicole Kidman, Jessica Lange, Susan Sarandon y Reese Witherspoon. Las dos de Big Little Lies, ¿eh? Ya os aviso que es muy buena serie. No me Pues hacéis yo ni quiero que se caso. lo den a Susan Sarandon. Por Feud. Por Feud. Que hace un papelón. Están ahí, las dos, las dos de hace Feud, Bette Davis muy guay. Esta sección va a ser una lucha entre Big Little Lies y Feud. Uh-huh. Y va a ser una lucha entre Betty Davis y Joan Crawford, que es la de Feud. Hacen ahí una pelea que está muy guay, por eso lo recomiendo. Más cositas. Bueno, no está Mindhunter. No está Mindhunter nominada en... ¿Lo he dejado yo? O sea, al final el que acierta soy yo. No, tú te has dejado... No. Es que, no, te estás confundiendo porque tú te has dejado Manhunt una Bomber, que es otra cosa totalmente vale. diferente. Vale. Totalmente diferente de Mindhunter. Estos yankees que no tienen vocales suficientes aquí para titular Mindhunter, series. Os comentaré cosas de Mindhunter. A mí me está gustando la serie bastante, ya os lo he comentado varias veces. Me la veo en muy pequeñas dosis y tengo una anécdota muy buena sobre un actor de Mindhunter que en otra ocasión os la contaré. Para que te la quitemos y luego te chines. Eso es. Bueno, vamos a dejar ya estos mierdicillas de premios y vamos con películas que hemos visto este año porque son las 6:41 y no nos va a dar tiempo. Yo voy a recomendaros una película que he visto hace poco que me ha encantado y sé que a Cachan le va a gustar. Un western que se llama Terror en la ciudad de Texas. Toma. No lo he visto. Pues sale nuestro amigo Sterling Hayden, muy buen papel. La película es de Joseph Lewis, que tiene películas muy buenas como El demonio de las armas y alguna otra de cine negro muy buenas. Y esta es un inmigrante ruso, un sueco, perdón, que os digo el principio de la película, ¿eh? Un inmigrante... Es del 58. O sea, es del año 58. Pues es asesinado a sangre fría por un asesino, por un matón, porque quieren comprar las tierras que han descubierto que hay petróleo. Entonces el hijo tiene que vengarse. Y me choca, ¿sabes por qué? Porque son inmigrantes suecos y el padre se enfrenta al malo con un arpón. O sea, un arpón, un ballenero, más sueco imposible. ¿sabes? Pues no la he visto y ya me extraña. Y es una película que tiene... A mí me encanta porque tiene unas tomas... Ya no sobre western, porque el western ya sabes que... Pero como unas tomas como si fuera cine negro dentro de este western que me gustó muchísimo. Así que os la recomiendo. Terror en una ciudad de Texas, del año 58... Pues me lo voy a apuntar porque me extraña un western que yo no haya visto, es muy jodido, pero mira, el señor Lobo lo ha encontrado. Bueno, Cachán, ¿y usted qué ha visto este año que merezca la pena aquí comentar con nosotros? Pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues mira, pero bueno, ya que he comentado antes que iba a hablar de una película que vi ayer, hablando de conflictos raciales, pues ayer vi una película de Will Smith de la Netflix, que se han dejado un pastonazo, es la película en la que más dinero han metido, 47 millones. ¿Con un lagarto? Sí, Bright, es un orco. Bright. Es un orco. Es un mundo donde conviven humanos con orcos y elfos, hadas, centauros, este tipo de seres mitológicos y de fantasía. Los orcos ocupan el estrato más bajo de la sociedad, son pandilleros y son barrenderos y son, pues eso, un poco la hez, ¿no? Fueron derrotados hace 2000 años en una gigantesca batalla y como fueron los perdedores, pues han quedado ahí marginados. Y los elfos son los ricachones, los que tienen pasta, los elegantes, los que conducen unos Ferraris que pagué, y en medio están los humanos, ¿no? Esto va de una pareja de policías, Will Smith y un orco que le ponen allá. Hay mucho racismo en la comisaría, obviamente. Un orco policía es algo muy raro, ¿no? Porque generalmente los orcos son criminales. Y le critican muy bien a Will Smith por tener de compañero un orco. Sí. Y es una película que medio naufraga. Porque la premisa es muy interesante y de ahí se podía haber sacado cositas muy buenas para contar, ¿no? Pero al final se convierte en la típica película de dos colegas policías pegando tiros y corriendo de aquí para allá, ¿no? En este caso la excusa argumental es que se encuentra con una chica que tiene una varita mágica y todo el mundo la quiere, ¿no? Y todo el mundo les empieza a perseguir. Policías, orcos, estos, los otros y los demás allá. Precisamente el tratamiento de la varita mágica es súper chulo. Para mí de lo mejor. O sea, todos quieren tener la varita mágica y es como un objeto súper preciado, súper deseado, pero por todos, por la mafia, por
la policía, o sea, los policías se pueden llegar a ser corruptos solamente para tener la varita mágica. Muy interesante. Tiene una serie de chistes que sí que funcionan, el ritmo es muy bueno, los efectos especiales y la acción está muy bien rodada, pero tú notas que han perdido una oportunidad, que esa película podía haber sido mucho más profunda, que te podía haber contado muchas más cosas, mucho más interesantes, y al final se queda en la típica película de acción que la ves y la olvidas y ya está, y no tiene más trascendencia. Pero bueno, pues él lo dejó. Bright se titula. Pues mira, yo hoy me he visto una película muy interesante, pero mucho, interesantísima, se llama Battle of the Sexes. Se llama la batalla de los sexos. Aquí no sé cómo la traducirán. Te narra la historia de un partido que hicieron en el año 73 entre Billie Jean King, que era en aquel momento la campeona de tenis, y Bobby Riggs, que era un tío de 50 y pico años, el típico vividor que solamente vive para apostar. Pues estas chicas se habían separado, se habían quitado de lo que es la Federación de Tenis, las habían expulsado porque ellas reclamaban cobrar exactamente lo mismo que los hombres. No querían ni cobrar más ni cobrar menos, querían cobrar lo mismo. Y bueno, pues decían que no puede si ser. Quisieran cobrar menos, pues sería un poco extraño. Bueno, y entonces las echan de la federación, ellas inician su propia federación, hacen sus propios torneos, y este Bobby Riggs, que es este cincuentañero que no tiene mejor cosa que hacer, dice, oye, pues yo reto a una chica a un partido y la batalla de los sexos, los hombres contra las mujeres. El tío es un poco payaso, ¿no? Porque exagera muchísimo el tema del machismo, pero él lo único que quiere es divertir. Sin embargo, la película muestra muy bien que él, en realidad, él lo interpreta Steve Carell, que ya sabéis que es un actor que me gusta muchísimo, es el que hizo The Office. No pasa de eso, y es totalmente inofensivo, pero es muchísimo más peligroso toda la gente que está detrás, la gente que le pregunta a ella, el presidente de la Federación de Tenis, cómo todos se muestran absolutamente sexistas, pero vamos, a lo bestia. Y me parece muy valiente lo que hacen estas mujeres de coger y decir, bueno, se acabó. O sea, si nos te expulsas de la Federación, nos expulsas, pero nosotras luchamos por nuestros derechos. Que en esta sociedad en la que vivimos ahora, en que la gente coge, te envía por Facebook, oye, firma esto contra el no sé qué, y si no lo firmas, es que estás en contra. Es que me enerva, me saca de quicio y me pone de los nervios. En cambio, en el Facebook de Grupo Salvaje no va a pasar nunca eso. Nunca. Porque ponemos cosas interesantes de cine y de series. Afortunadamente. ¿Tú quieres hacer algo? Hazlo. Estas chicas pueden haber vivido muy tranquilamente, cobrando menos, pero no, pues en lugar de eso decidieron luchar y pues, a partir de ellas se subió el salario de las mujeres en el tenis. Muy bien. Una muy buena historia, de verdad, una muy buena película. Y ella es Emma Stone. Hace un papel brutal, excepcional. Sí. Es la de La La Land. A mí no me parece mala actriz. Siempre que puedo le recuerdo a Cachán que existe esa película. Y... ¿A Cachán? No, voy a Cachán. A Lobo, perdona. Es que yo con tal de repartir, al final no sé ni a quién reparto. Pues te digo una cosa. Vete con la pizza a otro lado, que no voy a ver La La Land. Ya sé que no vas a ver La La Land porque eres esto. Vale, pero Emma Stone, oye, muy buen papel. Es muy difícil, porque era una mujer bastante peculiar. Unas gafas así muy hombruna ella. ¿Y qué ha visto luego? Mira, otro western. ¡Hola! Otro bueno western. Porque el otro día me dijeron varias personas que echaban de menos clásicos. Pues yo voy a hablar de clásicos. Muy bien. Cabalgar en solitario. Una película de Bud Boychiner que hizo 7 películas. Hizo con el carapalo, con el Randolph Scott. Con Randolph Scott, hizo un montón. El Bud Boychiner. Pues hizo 7 grandes western y que empezó con Seven Man From Now, que es del año 56, y esta es del año 59, se llama Cabalgar en solitario. Y mira qué póker. Mira qué reparto. Randolph Scott, Lee Van Cleef, James Coburn. Hola. Solamente con esos 3 ya, pues la historia es que un cazarrecompensas, que es Randolph Scott, detiene a un joven que es acusado de asesinato y tiene que llevarlo a un pueblo, y durante ese viaje se le une una pareja de pistoleros, que uno de ellos es un jovencito James Coburn, se le une también una mujer y tienen que escapar de los indios y del hermano del acusado, que es Lee Van Cleef, que los está persiguiendo. Muy buena película. Interesante. Bueno, películas de serie B, era lo que hacía este señor con Randolph Scott, pero bueno, son entretenidillas, la verdad. Sí. ¿Ves? Y además, mira, 73 minutos para que la vea Pendergas. Sí, además eso, eran corticas porque estas eran las clásicas que se programaban en las sesiones dobles de los cines. Eso es. Pues la película más rara que he visto yo este año, pero rara por friki, la de Shin Godzilla. Es esta versión japonesa del monstruo de Godzilla, pero todo muy japonés. Ya os la conté un poco cuando la traje. Yo creo que es la película más rara para mí de este año. Que yo he visto, por supuesto en japonés, con subtítulos en inglés. Claro. Sí, ya te voy a contar yo una película rara de este año. Cuenta. Swiss Army Men.
¿Has Muy visto buena. alguno? ¿Cómo me gustó? ¿Cómo me gustó Swiss Army Man? O Man, ¿no? Man. Es Man porque es uno. Bueno, esta es una historia loquísima. Son dos directores que son novatos. Esta es su primera película, que son Dan Kwan y Daniel Schneider. Los protagonistas son por un lado Paul Dano, que es un Paul chaval, Dano, porque es un ese actor nombre. súper jovencico que yo la verdad no le conocía, pero en todos los sitios le ponen como uno de los actores a los que seguir la carrera y de gran proyección, y aquí la verdad es que lo hace muy bien. Y otro es Daniel Radcliffe. Guau, este tiene una cara ahí un poco... Sí, tiene un poco carapán. Es como... Sí, sí. Es un viejo joven, es un viejo joven. Es joven, pero tiene una carilla como de viejo. Y el otro coprotagonista es Daniel Radcliffe, que es el Harry Potter, que ha hecho 40 películas, pero toda su vida va a ser Harry Potter. la Harry Sí, verdad. Potter. ese no escapa de ahí, no escapa. No escapa. Y la historia es muy loca, es súper surrealista. Para empezar, pues nos encontramos al Paul Dano en una isla que ha naufragado y está ahí solo. Y está a punto de suicidarse, porque no ve salida de allí. Y de repente el mar le lleva, la marea le arrastra hasta allí un cadáver. Es el cadáver de Daniel Radcliffe, que está ya medio pudriéndose y tal. Y como todos sabemos, pues un Mira, cadáver cuando se hincha y tal, está acumulando gases allá y suelta cuescos. Hombre, pues mira, yo creo que actúa bien de cadáver. Daniel Lo hace Radcliffe. muy bien. Hombre, pues es que es lo que tiene que hacer, no interpretar. No, pero es súper cadáver. gracioso porque se hace amigo del cadáver, ¿no? El náufrago idea una manera de salir de la isla gracias a ese cadáver que ha encontrado, y luego llega un momento en que entramos ya en el surrealismo, ¿no? Bueno, ese momento ya es súper ultra surrealista. Toda la pero película bueno. es totalmente surrealista. Pero llega un momento en que el cadáver empieza a hablar también, ¿no? Y se empiezan a hacer amigos y se empiezan a contar confidencias. Mientras están haciendo el recorrido para intentar que el náufrago vuelva a su casa, ¿no? Pues se hacen amigos y viven aventuras y tal. Es todo muy loco, muy surrealista. Está muy bien contado. Es prácticamente un cuento, ¿no? Un cuento para mayores. Y es de estas películas que se acaban y dices, joder, me he quedado con cara de tonto, ¿no? No Eso sé no si sabes si bien o me ha mal, gustado, ¿no? si no me ha gustado, Sí. si me lo están contando en serio o si se están riendo de mí o... No sé, es una sensación súper extraña. La película es muy agradable, muy blanca, muy... Pero a su vez tiene sus chistes groseros, no Sí, sé cómo decirlo. Es bastante escatológica. La de Swiss Army es como las navajas suizas. O sea, de hecho, él utiliza él utiliza el cuerpo del cadáver para muchísimas cosas. Para cortar troncos, Sí, una herramienta. para ducharse... barbaridad. Un montón de cosas. Y por eso Madre le llaman mía. el Swiss Army Man. Tiene cosas muy locas y Me muy está raras. dejando usted de piedra. Sí, no, es una película muy rara de ver, ¿eh? Realmente muy rara. Me extraña que Cachán y yo coincidamos en estas cosas, pero a veces pasa. Bueno, o sea, tiene un montón de premios en el Festival Sí, de no, hombre. Sundance, en... Eso es independiente. En Sitges, Spirit, ¿eh? en Sitges. Sitges. Sitges ya no me mola. Ojo, Sitges. Oye, ¿y habéis ido a ver la de Star Wars o qué? ¡Oh! ¿No? No he oído más que pestes de ella. Me cago en... Ahí va, que viene la Barcina. Pues yo tampoco, pero quiero ir a verla, pero estoy oyendo pestes también. Incluso he oído que el Luke Skywalker rehúsa de ser el Luke Reniega, Skywalker. ¿no? Reniega, sí. perdón, O sea, reniega. Es un renegado, claro, aparte de rebelde, ahora es renegado. Mark Hamill dice que no está de acuerdo con la trayectoria que está llevando el personaje de Luke Skywalker actualmente y reniega del personaje. Bueno, de hecho hay mucha gente que reniega. Ya sabéis que ahí están juntando firmas para sacar esta última película del canon de Star Wars. Ya sabéis que el canon es como la historia original, ¿no? Todo Sí, lo que, sí. Eso es. Pues quieren sacarla del canon, no quieren que esté dentro de lo que es la historia. Madre mía. Sí. Muy mal están poniendo esta película. Ojo, Yo tenía ganas de ir a verla y se me están quitando, ¿eh? No Sí, sé por qué, pero... Hombre, ocurre que el universo Star Wars no solo son las películas, porque a raíz de la trilogía original salieron cientos de novelas, miles de cómics. Quiero decir que los fans auténticos de Star Wars no conocen únicamente lo que ocurre en las películas, sino que conocen un universo mucho más expandido. Y hay muchas críticas en el sentido de por qué no se aprovecha todo ese material que ya existe para rodar las películas en vez de inventarse historias que a mucha gente le están pareciendo estúpidas, le están pareciendo que están destrozando... Os voy a decir, el La Lobezno trilogía original. es un adicto a los cómics, a los muñecos, a todo. Sí, pero os tengo que decir que no se puede tomar un universo expandido tal como había crecido, no se puede tomar. Porque claro, había historias buenas, pero había historias horrorosas. Bueno, pues había, coja las había de buenas. todo. Ya, pero solo han elegido las malas, pero ¿o qué? tienes que cortar y no puedes... Si tú no quieres... lo que hicieron fue cuando Disney cogió este tema y volvía a Star Wars y tal, lo que hicieron, ya os lo expliqué hace ya unos cuantos meses, Sí, pero hay cortaron... veces que no te hacemos caso. Sí, como ya, tal lo nosotros. sé. Puto Disney, voy a decirlo desde aquí. Efectivamente. Cortaron todo el tema del universo expandido. Y dijeron, esto ya no vale. A partir de ahora lo que vale es lo que nosotros digamos en el canon.
Por eso ahora la gente se ha mosqueado y dice, y para esto os habéis, y es que en parte lo que está diciendo Cachán, o sea, estáis cargando todas las ideas que había de ese universo expandido que podía haber sido alucinante Ya, y estáis sacando esta basura. ya. Pues Yo me... ¡Uy, vale! Se Darth lo cachan, se Vader, lo no, cachan. Darth Vader. Se me lo cachan. ataca la fuerza pulmonar. Yo me voy a pasar al Star Wars turco. Sí, mira, retomamos Cine Bizarro, que hace tiempo que no hablábamos, y vamos a hablar de Cine Bizarro. Yo os voy a hablar de una, no sé si llamarlo trilogía, Tarkan, una película turca del año 69. me cago. Tarkan es el hijo de Altar, Tarkan y su Es- puta madre buscan piso en Alcobendas. que de pequeño queda huérfano y lo crían unos lobos salvajes en una montaña del Cáucaso. Y entonces, tu familia estaba? Sí, estaba, era primo O sea lejano, que sí. recoges huerfanitos Sí, también sí, en la cueva. de vez en cuando, pues ya sabes que las madres, pues les entra esto maternal y Tarkan se convierte en un poderoso guerrero al servicio de Atila, el rey de los hunos, y acompañado de un lobo que se llama Kurt, que significa lobo en turco, pues todas las aventuras que tiene. Qué poco original. ¡Qué poco original! ¡Ostras! Y esa es una de las películas que es del año 69. Luego está Tarkan y el Silver Sage del año 70. Tarkan versus de los vikingos del año 71. Tarkan y el medallón de oro del 72. Y Tarkan versus Wang Yu del año 73. Joder. Hay que decir que los turcos tienen una cantidad inmensa, un tesoro incunable de películas absolutamente horrendas. Y muchas que son copias descaradas de grandes éxitos de Hollywood, como esta que comenté antes, del Star Wars turco, que no sé cuál es su título original, pero todo el mundo lo conoce por ese sobrenombre, ¿no? El Star Wars turco, que es... Todo lo que se puede hacer mal en una película está incluido ahí. Un montaje horrendo, unas actuaciones patéticas, no existe presupuesto, los decorados son, nada, el desierto, ahí en medio del desierto. Mira, se llama El guión no tiene sentido. Dunyaji Kurtaran Adam. Es la película del año 82. Es que hasta el protagonista es feísimo. Sí. Con un guante ahí de... Buah, es que es muy El raro. gran héroe. Buah, es para verla, o sea, si podéis os metéis en YouTube y el tiempo que aguantéis viéndola sin vomitar... Está en YouTube, ¿eh? Está completa las 3 horas Vimeo, y pico que dura. En Vimeo. Madre mía. Pues luego estos turcos encima es que como tenían la jeta que tenían y no sé si la siguen teniendo o no, aparte del bigote, pues lo que sí que tienen es muy poca vergüenza. Y lo que hacían era coger la sintonía de Star Indiana Wars. Jones. Ah, vale, de Star vale, Wars vale. no, De cogían Indiana la de Jones, Indiana es verdad, Jones es y verdad. se la metían aquí a esta película. Es verdad, es Ala. verdad. Buah, todo buah. Y luego también hay una turca imitando a Rambo, que es Rampage, y la película se llama Korkusud, y es del año 86 también, de ese estilo. Algún día tenemos que hacer un programa de películas que de tan malas que son buenas. Eso es. O son graciosas o las ves y O que te enganchan. te Eso es. descojonas vivo. Sí. Porque hay un puñado. Pendergas pone mala cara. No, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Vale, muy bien, nos alegra. Nos congratula. Al Nos menos quedan 2 minutos en y medio. En la cara, luego ya. Bueno, ¿y qué tal este año? ¿Qué tal ha sido 2017? Se nos acaba, ¿eh? Cinematográficamente. Cinematográficamente. A mí Flojillo. mal, a mí yo no me ha gustado. Muchas de las películas no me... Pues es que si tampoco veis. Ya, pero Sí, porque no me llaman. Este año sí. Porque a mí no me llaman. O sea, sí veo de vez en cuando veo alguna película, pero es que... ¿A usted el favor de ver Pi? Que ya Sí, la tengo en una lista Esa no es del larga 2017. y extensa que tengo ahí de cine para ver. Yo me vi la Guerra del Planeta de los Simios y la peor de la trilogía. Sí, con Sí, diferencia. Y- efectivamente. Sí. Es que es posiblemente todo la así. peor. o Es sea, una pena. No hay porque- imaginación en Hollywood, todos son segundas, Sí. terceras, cuartas, quintas partes, o si no, traemos cosas de cómics o cosas Bueno, de esto se había libros, hecho como pero trilogía, todo, ¿eh? todo mal hecho y todo muy flojo. Disney ha dicho, ¿no?, que va a cortar algunas cosas de cómics, ¿no? Sí, pero nada, un X-Men secundario. Vale. Sin más. Vale. ¿Os creéis que van a quitar a los X-Men? ¿Van a renunciar a la Es pasta? lo que les da. Ahora pasta, mismo ¿no? son las películas que más recaudan con diferencia. Sí. Transformers, que todo el que la ve ve que es, Se transforma en otra no es persona. nada, o sea, Transformers mola mogollón. Madre de Dios. esos son fuegos artificiales sin guión y sin absolutamente nada más que explosiones por todos lados Me y, las he visto todas. y Ya. robots Ya, y ya. punto y no tiene nada detrás y son súper flojas, Sí, pero es sí, lo que sí. más pasta recauda. Sí, no, que el borreguismo es lo que tiene, no Claro, pasa claro. nada. Y de Fast and Furious también es malísimo. Buah, sí. Pues llevan por la 8 o la Claro, 9 o claro. chonis Palma. poligoneros. Todas las he visto. Chonis poligoneros Todas. con coches, tío. Todas ahí. Jumanji ahora van a estrenar, ya ves Oh, tú. mira, esa no esa jodida, Bueno, ¿eh? qué original. Esa tiene muy mala pinta. Qué Muy mala originalidad. pinta. Yo lo ojo, que he ¿eh? oído la están poniendo bien.
Atención. Sí, Señor Lobo, usted que estuvo viendo Jumanji, la original, 400 veces Sí, porque sí. se quedó atascada en el vídeo, Sí, sí, pues sí. ahora con el Igual lo hago. Blu-ray te puede pasar lo mismo. Igual lo hago, sí. ¿Eh? Nos vamos a despedir. Feliz año. Feliz año a todos Feliz desde año. Grupo Barrigón. Salvaje, Pendergas, Cachan, que tengáis un feliz 2018 lleno Gracias, de buen señor cine, Lobo. Gracias, que es señor difícil y buenas series. Bueno, y nos sí, vamos a ¿no? despedir con Los Saicos, que es una banda peruana que en el año 64 sacaron el tema que se llamaba Demoler, que es la primera canción punk de la historia, y os voy a poner una canción que sacaron en ese disco que se llama Salvaje, para despedirnos. Un año Grupo salvaje. Muy bien. El Agur, Puma nació en amigos. Perú. Lobo, muy bien. ¡Agur, amigos!